hay poca gente que es de aquí, hay mucha gente que es de otras ciudades. Siempre he pensado que el Coca es como la amalgama de la sociedad ecuatoriana porque hay de todo, ¿no? Tenemos, por aquí hay gente que dice, mi mamá es Manaba, mi papá es de Loja, mi papá es de... Y todos hemos nacido en algún lado y venimos. Sin embargo, yo sí nací aquí en el Coca, yo soy mococho de corazón. Le digo a mi hijo Lucas, nosotros somos mocochos. Como que se enoja, ¿qué es eso? ¿Cómo así? No me insultes. Pero nosotros sí somos de acá, nosotros nacimos en el hospital y nos hemos criado toda la vida aquí. Y yo me he dado cuenta que la gente que no es nacida aquí no quiere mucho al Coca. Hay mucha gente que vino por trabajo y quiere hacer dinero, lo que sea, y construir su casa de donde es, en Cuenca, en Quito, en donde sea. Pero la gente que es nacida acá, nuestra ilusión es tener nuestra casa y vivir con calor toda la vida. Y levantarte en la mañana pegado a la sábana, sudando. Ya le encontramos el gusto a eso. Y cuando nosotros éramos pequeños, no había ninguna iglesia cristiana. Bueno, sí había una iglesia, la primera iglesia bautista era chiquita, pero nosotros no fuimos bautistas de nuestros inicios, no somos bautistas. Sin embargo, compartimos casi todo, o sea, les amamos igual. Somos del cuerpo de Cristo igual. Y cuando yo crecía, no había gente cristiana. Los únicos cristianos eran mis papás y unos tíos que llegaron que al principio no querían ser cristianos, pero mis papás les convenció y se convirtieron a Cristo. Y crecimos con mis primos, ya mis primos nacieron en un hogar cristiano. Y son primos de hermanos. Entonces, desde pequeños ellos eran nuestros mejores amigos. El Andrés, la Mad, el Elías, la Raque, éramos para todo lado. O sea, la uña y la mugre. Obviamente yo era la mugre y ellos eran la uña porque eran más bonitos. Y para todo lado estábamos juntos. Cuando yo tenía 9 años, mi papá, que siempre tiene ese corazón misionero, él tuvo el sentir de parte de Dios, vamos a abrir iglesia en toda la Amazonía para Cristo. Esa es la frase de él. Y decidieron abrir iglesia en Lago Agrio. A veces yo le acompañaba a mi papá, nos íbamos en ranchera al lago, la carretera era horrible, nos demorábamos 4 horas viajando de aquí al lago. Hoy en día, en la noche, tipo 10, 1 hora ya estás en el lago. Y nos íbamos y hacíamos misiones, células y cosas así. Cuando ya llegó el tiempo, porque ya había gente, ya habían discípulos del lago que podían sostener la iglesia, mi papá dijo, Osvaldo, que se llama mi tío, tengo un sentir y tú vas a ser el pastor del lago, ¿qué opinas? Y él se asustó al inicio, pero luego fue a orar y vino convencido. Dijo, sí, Rami, me voy al lago. Y nosotros acá vamos a tener iglesia en lago y mis primos se van al lago y les podemos ir a visitar porque el lago siempre era como más bonito que el Coca. Antes, era. Y la cosa es que un día, bueno, ya empezó la cuenta regresiva. El próximo año se van, después de 9 meses se van, después de 6 meses se van. Hasta que llegó el día. Me acuerdo clarito, era un sábado. Y era sábado porque el sábado era el último día de la semana de clases. Nosotros teníamos aquí clases de martes a sábado y teníamos vacaciones del domingo y el lunes. ¿Por qué? Porque, bueno, eso no tiene que ver nada con la prédica, porque nosotros no éramos cabecera cantonal, todos los trámites se hacían en el TENA, entonces la gente aprovechaba para irse el lunes, hacer el trámite y volver. Ese era un corte para que le digan a tu papá y a tu mamá, aprendían. Bueno, volvamos al tema. Y la cosa es que ese día, un sábado, 10 de la mañana, se subieron a un camión y ahí estaban los colchones, los poquitos muebles que tenían, la refri, y se fueron. Y cuando se fueron, nunca había sentido ese sentimiento. Era un sentimiento de vacío, así, de abandono. Literal yo sentía, bueno, está mal usada esta palabra, pero de verdad yo sentía que había un hueco en mi pecho. O sea, arrancaron algo de mí, porque eran mis primos hermanos con los que yo iba a dormir, con los que hacíamos travesuras. Mi tía nos pegaba con la vara a los 3. Mi mamá a los 3 nos daba, o sea, vivíamos en la misma casa por muchos años. Éramos inseparables. Y de repente un día se fueron. Y me enfrenté a una niñez y a una adolescencia muy solo, muy solo. Tuve por ahí pocos amigos porque mi mamá no me dejaba llevarme con mucha gente porque decía, tú eres cristiano y tienes que llevarte con amigos cristianos, y no habían cristianos y mis primos estaban en el lago. Y fue bien duro para mí. Y yo pensaba en esto porque hay un versículo en Hechos, capítulo 3, versículo 19, que dice, ahora pues, esto escribe el apóstol Pedro, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Yo siempre leí este versículo como un versículo de juicio, de arrepiéntete pecador, porque va a venir el diablo y te va a jalar las patas y cosas así. Pero me cayó el 20, porque cuando mis primos se fueron, yo le dije a mi papá, arrepiéntete de haberles enviado.
No sabes el daño que me estás haciendo. ¿Por qué les enviaste? No hay cómo revertir la situación y que ellos vuelvan. Porque de verdad, me dolió mucho. Y yo pienso en el apóstol Pedro. Miren, todos los hombres de la tradición judía, Pedro y todos los hombres, desde niños empezaban a estudiar el Pentateuco. Porque a todos los niños se les pensaba que ellos iban a ser discípulos de un rabí. La mayoría no podían. Cuando les tomaban la lección y tenían que tener en su mente memorizado todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio de memoria en la cabeza, y no lo sabían, eran desechados. Y Pedro fue uno de los desechados. Todos los discípulos de Jesús fueron desechados. Jesús no llamó a discípulos de otros rabinos. Jesús llamó a los desechados. Entonces cuando Jesús les llama, como que se vuelve a nacer esperanza en Pedro, como que fui desechado porque no pasé la prueba, pero alguien se fijó en mí. Y cuando Jesús llega donde Pedro, Jesús cambió su vida para siempre. Su primera pesca fue milagrosa, sanó a su suegra, hizo cosas increíbles. Pedro metía la pata, Jesús le sanaba, Jesús hacía maravillas, milagros. Pedro era el imprudente y Jesús era el que le respaldaba. Cuando a Jesús le meten preso, Pedro saca un cuchillo y le corta la oreja a un soldado. Por haber hecho eso, Pedro pudo haber sido no solo apresado, sino le podían haber apedreado por haber atentado contra la vida de un soldado romano. Pero Jesús toma la oreja del piso y se la vuelve a pegar al soldado. O sea, Jesús fue todo para Pedro. Entre nosotros a veces hay discusiones, ¿quién es mejor, Messi o Cristiano? Noboa o la izquierda. Y a veces nos peleamos con coraje porque queremos defender nuestra postura. Y es gente que no nos ha dado nada. Ahora quiero que pienses, ¿cuánto amaba Pedro a Jesús? Y cuando Pedro escribe esto y dice arrepiéntase, no nos está diciendo pecadores. Nos está diciendo, chicos, no quiero que se pierdan de conocer a Jesús. Él es el santo, el sin mancha, sin arruga, Él es el perfecto. Y no nos podemos acercar con nuestros pecados a Él. Pero sí nos podemos acercar cuando le entregamos nuestros pecados. Le decimos, Señor, límpiame, y podemos experimentar su presencia. Cuando mi esposa vino a la iglesia por primera vez, aparentemente conoció a Dios y empezó a caminar con Cristo y empezó a la célula y todo eso. Y aparentemente era una buena cristiana, mejor que yo, porque no hacía bromas como yo, porque me corregía, porque es excelente trabajadora, porque es una mujer excelente. Pero cuando ya estábamos casados, mi hijo Lucas tenía como un año, 2 meses más o menos. Él se enfermó. De repente un virus entró en su cuerpo y no comía, le tenía fiebre. El doctor nos decía, le hicimos exámenes que era rotavirus, y ya le tratábamos después que era dengue, después de esto, y tuvo que ser internado. Yo tengo muy presente la imagen de mi hijo internado en el hospital, primero en el hospital, después en una clínica, con sueros, sin poder comer. Él ya era flaco, pero se puso más flaco. Hasta que por un momento llegamos a perder la esperanza. Y por un momento yo me encerré en el baño y me puse a llorar porque dije, Señor, se nos va Lucas. Ya eran 8 días que él no comía. Y en ese momento mi esposa ya no aguantó más, y cuando yo salí del baño ella estaba de rodillas y ella le decía a Dios, Dios, yo quiero conocerte. Si permitiste que pase eso para romper mi corazón, yo quiero conocerte. Y ese día dice que ella tuvo una revelación de quién es Cristo. Desde ese día su vida pasó a un nuevo nivel, fue transformada. Hoy entendemos, para mi esposa y para mí, que nuestro mayor tesoro es Cristo, es Jesús. Que Jesús es el tesoro más grande que nosotros podemos tener. Cuando cantábamos esta canción, El más rico del mundo, para los que llegaron puntuales, se me salían las lágrimas porque decía, Cristo me basta. Él es todo lo que necesito. Sí, puedo quedarme enfermo, puedo quedarme endeudado, puedo perderlo todo, pero si tengo a Cristo conmigo, tengo todo. Por eso el apóstol Pablo escribe esto. Y siempre lo leí como un juicio, como condenación. Arrepiéntete, pecador. Y en realidad Pedro estaba diciendo, no quiero que te pierdas del privilegio de conocer a Jesús. Y te digo algo con mucho respeto. Hay gente que viene a la iglesia 30 años y no ha conocido a Cristo. Le gustó la iglesia. Las prédicas le motivan. Le gusta cantar. Siente la presencia de Dios. Pero su vida no ha sido transformada. Sigue viviendo, es una palabra metafórica, pero sigue viviendo en medio de una miseria. Porque no ha experimentado el poder transformador de Jesús. Estábamos hablando de una serie de generosidad. Y
Y es lindo ser generoso con la gente. El otro día un discípulo me dijo, Josué, me siento mal, me siento desanimado, estoy triste, me pasan un montón de cosas. Y le dije, vamos, súbete al carro. Y nos fuimos, compramos $5 de frutas y verduras. Y encontramos una familia pobre y le dimos, oramos por ellos. Y cuando salimos, ni qué clínica, ni qué medicamento, mi discípulo estaba feliz. Algo brillaba en él. Porque la generosidad transforma. ¿Cuántos dicen amén? Pero el mayor acto de generosidad es que la gente a través de nosotros pueda conocer a Jesús. Eso es lo que cambia todo para siempre. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dale un aplauso a Jesús. En Lucas 17:7 dice, este versículo es controversial. Dice, cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dirá, prepara la comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. Y yo quiero que piensen en el contexto de esclavitud, porque en ese tiempo la esclavitud era lo que había. Entonces, habla de un siervo y de ahí le dice, no de un siervo, porque la Biblia pone la palabra siervo como para suavizar la cosa, pero en realidad es un esclavo. Dice, entre signos de interrogación el 9, ¿y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. Claro, nosotros ya somos una civilización un poco más humanizada, un poco más amable. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes son bien agradecidos? ¿Sí? Cuando van a casa ajena lavan platos, cosas así. Esas risas nerviosas, como que no, algo está mal. En este contexto no, o sea, al esclavo no se le daban ni las gracias. Y mira lo que dice el versículo 10. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos, que simplemente cumplimos con nuestro deber. Yo leía esto por mucho tiempo y cuando ya veía que venía esto, pasaba rápido a la página. Y decía, no, eso no debería estar en la Biblia, porque Dios no es así, Dios es un Dios de amor. ¿Por qué se le escapó eso a Dios? Y sabes, encontré 3 significados. Ojalá no me olvide, porque siempre digo la primera cosa y ahí salto al otro. Y las otras 2 se perdieron. Encontré 3 cosas, voy a leer para... Primero que nada, cuando tú conoces a Dios y tienes conciencia, revelación de quién eras y en quién Dios te transformó, vives una vida de gratitud. El otro día mi esposa le predicaba a alguien, a una persona, y esta persona decía, pero es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie, yo no robo, yo no hago cosas malas, ¿yo de qué tengo que arrepentirme? Y claro, mi esposa le decía, es que todos mentimos, nadie es justo. Y no le pudo convencer. Yo quería meterme, pero dije, no, es la obra de Dios. Y mi esposa tiene que, vamos mi amor, me siento orgulloso de ti, tú puedes, dale. Pero nosotros, los que hemos conocido a Dios, en el encuentro el domingo anterior pasó algo hermoso, porque habían adolescentes que han crecido en iglesia y que no habían experimentado la presencia de Dios. Y cuando dieron los chicos la enseñanza del Espíritu Santo, muchos de ellos estaban así como que... Pero me di cuenta el Harold, que hubo un momento donde la presencia de Dios cayó y no se pudieron resistir. Muchos de ellos cayeron al piso quebrantados. Porque ya no fue algo humano, ya no fue algo que entendieron, fue una revelación. Cuando Cristo vino y trajo la revelación de que somos malos y que le necesitamos, nuestro deseo, nuestra gratitud hacia Dios es vivir una vida de servicio. Es decirle, Señor, cuenta conmigo, quiero dejar mi comodidad, quiero dejar todo, quiero servirte a ti. Pero Dios, aunque nos pide todo, nunca nos quita nada. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Pero la segunda cosa que me impacta es que dice, siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Y algo que ponía Dios de mi corazón es, hacer lo justo no es hacerlo bien. El que hace lo justo, peca. Porque nosotros como hijos de Dios debemos ir más allá. Nosotros debemos hacer más de lo que nos piden. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios que cuando nos pidan que llevemos 1 milla, algo, que llevemos 2 millas. Que vayamos más allá. Hay un autor que me encanta, Erwin McManus, que escribió un libro que se llama La Última Flecha, y él habla cuando lleva a su hijo a conocer a su padrastro, a su abuelo. Y el padrastro le dice, no sé qué te habrá hablado tu padre de mí, pero quiero decirte que tu papá es un mediocre.
Y dice que a Erwin le dolió tanto estas palabras porque era de su figura paterna, era de la persona más importante, pero sobre todo porque eran verdad. Y ese día él tomó la determinación, nunca más voy a ser mediocre, voy a hacer más de lo que me piden. Y algo que yo entiendo es que cuando Cristo está en nosotros, nosotros marcamos la diferencia. Sinónimo de cristiano debería ser excelente. Que cuando la gente pregunte, ¿cuál es el cristiano aquí? No me digas, ya sé quién es. El que llega puntual, el más amable, el que quiere servir a los demás, el que a pesar de que tiene problemas, anda con buen carácter, el que no dice palabras de juicio, no está criticando a las personas, el que cambia las conversaciones de odio, de juicio, a conversaciones de amor. El que cuando tiene ganas de explotar, dicen, espérame un ratito, ya vuelvo, y va delante de Dios y dice, Señor, tengo coraje, ayúdame, lléname de tu presencia, cambia este carácter. Y luego sale y bendice a los demás. Yo creo que eso es sinónimo de cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Eso, dale un aplauso a Dios. Amén. Pero la tercera cosa, así como para cumplir, es que nosotros como siervos de Dios no nos quejamos. Hacemos las cosas que nos cuestan con excelencia y con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Y saben que eso a mí sí me cuesta muchas veces. A veces cuando dicen, hay que sembrar esto, hay que hacer esto, ¿quién está disponible? La tentación es, mejor yo no me hago loco, ya alguien, el Miguelito de ley dice que sí. Pero el desafío para mí es decir, aquí estoy, cuenten conmigo, vamos, doy el ejemplo. A veces uno dice, no, es que yo ya soy líder, yo soy pastor, tengo que predicar, ¿para qué me voy a comprometer? Me voy a cansar. Pero yo creo que, dice la palabra, el que es débil en el día de trabajo, su fuerza será reducida. Y el pastor siempre nos enseña, pero el que es fuerte en el día del trabajo, su fuerza va a ser multiplicada. Por eso debemos estar dispuestos. Amén. Ahora, ¿cuál es nuestro trabajo como siervos de Dios? Mira, qué privilegio que, por ejemplo, hoy que estuvimos en la kermés, no sé si ustedes vinieron, hay mucha gente servicial en CUNEF. Hay mucha gente dispuesta. Y ahí estaban los del aseo que vinieron a las 2:30. El calor en el Coca, el calor más agudo es a las 3 de la tarde. ¿Sabían eso? Las 3 es la hora. ¡Plog! Vinieron a las 2:30, estuvieron haciendo el aseo, sudando. Yo llegué, le dije como a las 4:30, Jerry, ¿cómo estás? Sudadito, me voy a bañar porque tengo que venir a tocar. Y yo digo, en CUNEF hay calidad de siervos. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, una mala noticia, Dios no te va a felicitar por el trabajo físico solamente. Es bueno lo que tú haces por la obra. Esas sillas que están ubicadas ahí, gracias a los chicos del aseo, gracias a la gente de la alabanza, gracias a la gente que se esfuerza. Pero el trabajo que tenemos de parte de Dios, por el cual debemos esforzarnos todos los días, es que la gente conozca a Jesús a través de nosotros. Cada esfuerzo que tú haces, y el sueño mío es que la gente te vea a ti ser excelente en lo que haces. Que tus amigas digan, wow, qué calidad de novio que Dios te dio. Qué hombre tan caballero, qué hombre tan servicial, qué hombre tan respetuoso. Me encantaría que las mujeres digan amén, pero bueno. Que tus amigas digan, oye, esa chica, ¿cómo ama a Dios? Qué dispuesta está a servir. Igual los hombres podían decir, pero no importa. Y que al final la gente busque en ti, ¿por qué eres así? ¿Por qué tu excelencia? ¿Por qué tratas bien a las personas? ¿Por qué te esfuerzas tanto? Y que tú puedas decir, en la manera que tú quieras, pero que el mensaje sea, porque ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es Jesús el que me hace mejor persona. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ese es el mensaje que debemos dar. Amén. Una frase de una película romántica. ¿Sabes que amas mucho cuando el tiempo parece corto? Las despedidas duelen demasiado y el volver a verse es una necesidad. ¿A cuántos les robó un suspiro esa frase? Les leo de nuevo, ya tienes un fondo musical. Así. La Noel por un momento estaba como que... ¿Sabes que amas mucho cuando el tiempo parece corto? ¿Cuánto les ha pasado que estás con la persona y el tiempo... Ya son las 11, no. Las despedidas duelen demasiado y el volver a verse parece una necesidad. Es una necesidad. Así como que ya se acabó la reunión de jóvenes y recién mañana a las 6:30 nos volvemos a encontrar en la iglesia. Y sabes, a mí me encanta pensar en esta frase como una frase romántica. Yo pienso en mi esposa y digo, mi esposa es el regalo más lindo que tengo aquí en la tierra.
Pero esta frase la escribió C.S. Lewis, hablando de su relación con Jesús. Y yo pienso que esta frase la pudo haber dicho tranquilamente Pedro. Porque cuando Jesús resucita y está 40 días con ellos y se vuelve a ir, Pedro escribió esto: arrepiéntanse, quiero que le conozcan. No hay privilegio más grande que conocer a Jesús y caminar con Él. Amén. Vamos a terminar. En 1 de Juan 3, versículo 2 dice: queridos amigos, ya somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Es una buena frase para empezar la alabanza, ¿no? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Tienes la convicción que eres un hijo de Dios? ¿Sabes que Él te ama? ¿O hay días que te olvidas que eres un hijo? A mí me pasaba que a veces por mi pecado, por cosas que hacía o decía, por mis errores, pensaba, no soy, hoy no soy. Y sabes, Dios no es un Dios, no es un padre que abandona a sus hijos. Él sigue siendo nuestro padre, porque no se trata del hijo, se trata del padre. Cuando compras un celular nuevo, ¿cuántos cuidan un celular nuevo? Un iPad, una moto, le pones candados, ¿sí o qué? Yo me acuerdo mis lápices del colegio, de la escuela. Siempre había un compañero, ¿no? que tenía barrio. Y uno le ponía nombre, hacía de todo. Y uno cuida. ¿Sabes? Así es nuestro Dios. Hay días que estamos rebeldes, pecaminosos, sucios. Pero seguimos siendo sus hijos, propiedad de Él. Nos compró con precio de sangre. Él es nuestro Padre. Amén. Dice: pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. O sea, vamos a ser transformados más cuando Él vuelva por nosotros. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y el versículo 3 dice: y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Y sabes, ninguno de nosotros tiene la habilidad de librar el pecado, porque todos los días somos tentados y todos los días fallamos. Pero cuando caminamos con Jesús, su naturaleza se nos pega. ¿Cuántos de ustedes encontraron una amiga o un amigo que de repente conectaron así? Y de repente empezaste a hablar como tu amigo. Yo tengo amigos de aquí bien mocochos como yo, que de repente se encuentran con su amigo guayaco y vienen hablando como guayacos. O vienen como serranos arrastrándola a él. Y uno dice: oye, ¿por qué tú no hablas así? Me acuerdo cuando el Harold volvió por primera vez de vacaciones de Bogotá. Entonces, ¿qué? Y uno así: Harold, no, mi brother, tú eres de Esmeraldas, tú comes tapado, ¿qué pasó? Pero se te pega. Y sabes, cuando tú decides caminar con Jesús, su naturaleza se va pegando en ti. Y de repente en la casa te conocían como la bravucona, la que no había cómo decirle nada porque explotaba. Pero un día tus hermanas empiezan a ver que algo ha cambiado. Hay algo diferente en ti. Antes, cuando íbamos de vacaciones, la motivación era: voy y le muestro mis zapatos a mi primo. O voy y juego Play. Pero las prioridades van cambiando. Y ahora cada vez que nos encontramos con algún familiar lejano, algún amigo, alguien que viene a los tiempos, nuestro deseo es: ojalá pudiera conocer a Jesús. Cuando tienes un amigo que está en drogas, una amiga que está en una relación tóxica, que dice: no puede salir de ahí, ya hemos hablado y no entiende. Y la expectativa de nosotros es: ¿y si conociera a Jesús? ¿Y si Jesús fuera el centro de su vida? ¿Y si Jesús pudiera cambiar esa naturaleza? A veces yo soy despistado y mi esposa me dice: pero mi amor, yo te di la llave. Y voy delante de Dios y le digo: Señor, cambia mi manera de ser. A veces le hago enojar y toca pedir perdón. Y el orgullo es más grande. Y el orgullo te dice: no te va a perdonar. ¿De qué no le vas a decir? Te va a mirar mal. Y ahí uno dice: Jesús, ayúdame. Y su perfume, su gracia, su amor se va pegando en nosotros. Y la gente ve algo diferente en nosotros y dice: si Jesús lo hizo contigo, también quiero que lo haga conmigo. Que nuestro mayor acto de generosidad sea hablar de Jesús a las personas. O mejor no hablarles. ¿Qué tal si mejor les mostramos a Jesús con nuestra manera de vivir? ¿Cuántos dicen amén? Amén, cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te pido, Dios, que todos nosotros en este lugar podamos estar seguros
que tú eres nuestro Padre. Y si tú estás inseguro, ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, ayúdame a entender cuánto tú me amas, cuánto me perdonas y cuánto quieres estar conmigo. Dile: Señor, yo te entrego mi vida una vez más y yo quiero caminar contigo el resto de mi vida. Yo soy tuyo, dile, soy tuyo. Pero también, Dios, quiero conocerte. Revélate a mi vida, Dios, revélate, Señor. Señor, que no esperemos una situación horrible para rendirnos y que encontremos la revelación. Ayúdanos, Señor. Pero también yo te pido, Dios, en todos nosotros, empezando por mí, que el mayor acto de generosidad sea hablar de ti, Señor. Que nuestros amigos, familiares te conozcan a ti, Señor. Queremos ser como tú. Que el aroma de tu fragancia, de tu santidad se pegue en nosotros y se transmita a las demás personas. Ayúdanos, ten misericordia, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Jesús. Amén.